Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Dios les bendiga. En esta oportunidad es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares a través de estos retiros virtuales. Es una bendición el poder estar nuevamente con ustedes. Agradezco a mi apóstol Sergio Enríquez por esta confianza y concederme este privilegio de poder compartir la palabra. Es un deleite, hermanos. La palabra es preciosa, siempre trae un mensaje nuevo para cada uno de nosotros. La palabra es vida, así que recibámosla con mansedumbre, como dice la misma palabra, para que esa palabra quede implantada en nuestros corazones. Vamos a orar. Le pido que me ayude a orar para que el Señor nos ayude, nos guíe y que Él respalde su palabra. Dios amado, te pido en este momento que nos ayudes, que nos guíes, Señor, que respaldes esta palabra, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Nos ponemos en tus manos en este momento y que mi lengua sea pluma de escribiente ligero, Señor, y escribe, Padre amado, en las tablas de nuestro corazón, mi Dios amado. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir esta palabra. Te pedimos tu respaldo, tu dirección, tu guianza, Señor, y dispón los corazones, Señor, para que la palabra no regrese vacía. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Agradezco a mi padre espiritual, el apóstol Sergio Enríquez, por permitirme nuevamente compartir esta palabra con ustedes. Así que en el nombre de Jesús, dispongámonos, recibamos la palabra y que la palabra dé el fruto que el Señor espera de esa palabra. En el nombre de Jesús, esta noche quiero compartir con ustedes el tema: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Usted, mi hermano, y hemos sido enseñados y hemos aprendido que Dios es soberano. Él es el dueño de todo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es todo, hermano. Él lo llena todo. Él es el dueño de todo. Entonces, Él, como único Dios verdadero, que usted sabe, y yo sé, hermano, que es el único que hay, no hay otro, hermano. Pueden levantarse otros, pero son dioses con D minúscula, pero hay un solo Dios, un Dios vivo, un Dios verdadero. Y usted sabe que ese Dios verdadero, los planes de Él, los propósitos de Él para cada uno de nosotros son de bienestar, son de bendición, son de un futuro glorioso para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios, mis amados hermanos. Los planes de Dios son poderosos para usted y para mí. Pero para poder accesar a esos propósitos, a esos planes que Dios tiene para sus hijos, para la iglesia, esa iglesia que va a ser levantada con poder y gloria, mi amado hermano, tenemos que rendir nuestra voluntad humana, esa voluntad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, la tenemos que rendir a los pies de Cristo y poder decir: Señor, a partir de ahora dejo de hacer mi voluntad, dejo de hacer lo que yo quiero y quiero rendirme delante de ti, Señor, para empezar a hacer lo que tú quieres que haga. Quiero caminar conforme a tu voluntad divina, Señor, porque he entendido que tus planes son poderosos para mi vida, tus planes son poderosos para mi familia, y sé, Señor, que tienes un futuro glorioso para tu pueblo y para tus hijos. Así que rindo mi voluntad y queremos caminar en tu voluntad, Señor. Eso tendríamos que hacer, mis amados hermanos, el rendirnos delante del Señor y empezar a caminar en la voluntad del Señor. Recuerde que uno de los ejemplos que tenemos, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Le muestro aquí este versículo en Lucas 22:42, Biblia de las Américas. Ahí le voy a hacer un preámbulo a esto, una previa. Ahí el Señor ya está en ese momento difícil, en ese momento que está recibiendo todo el peso del pecado de este mundo, los pecados suyos, los pecados míos, hermano, los está recibiendo, y Él está sintiendo ya la angustia, la
la aflicción, aquello que viene. Él sabe que lo que viene es algo terrible, doloroso, y hermano, y tener la experiencia de la misma muerte. Y entonces él está orando ante el Padre, y oiga lo que le dice al Padre. Padre, Lucas 22:42. Padre, si es tu voluntad, oiga esto. Si es tu voluntad, le dice, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire cómo el Señor Jesucristo rindió su propia voluntad delante del Padre. Él dice: Padre, habrá otra manera de hacerlo, habrá otra forma, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Claro, no hubo respuesta, hubo silencio, y en eso el Señor comprendió y entendió que se tenía que hacer la voluntad del Padre, pero él ya había rendido la voluntad propia. Esa voluntad que él ejercía en él, hermano, la rinde delante del Padre. Y entonces la iglesia de Cristo, que va a ser la esposa del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero de Dios, hermano, tiene que rendir su propia voluntad. Tiene que rendir esa voluntad humana que le fue, hermano, que tenemos cada uno de nosotros, y que muchas veces nos puede alejar de Dios, muchas veces nos aparta de Dios. Y entonces tenemos que rendirla a los pies de Cristo y decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Pero primero empiezo yo, Señor. Quiero caminar en tu voluntad. Mire qué ejemplo que tenemos. El Señor marcó el ejemplo. Él rindió su propia voluntad y dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Usted sabe que Dios es soberano, y los planes de Él es que su pueblo, sus hijos, la iglesia puedan accesar, hermano, a esas bendiciones poderosas que el Señor tiene para su pueblo y para sus hijos. Pero, hermano, tenemos que rendir nuestra propia voluntad, ya no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Dios quiere. Si vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios, mi amado hermano, tenemos, oiga esto, tenemos que amar lo que Dios ama. Y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos que empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Rendirnos delante de Él, hermano, y decirle: Señor, como hizo Enoc, hermano, que fue arrebatado. La Biblia dice que caminó 300 años con Dios. Imagínese, hermano. 300 años caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios, y dice que agradó a Dios. Y la Biblia da testimonio de que Dios se lo llevó sin ver muerte. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo tiene que preocuparse en vivir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. La iglesia que va a ser arrebatada, mi amado hermano, es una iglesia que ya entendió que no puede seguir adelante si no hace la voluntad del Señor. Así que yo le invito en este momento a que reflexionemos, a que meditemos cómo estamos caminando ya en estos tiempos que Dios nos permite, porque si estamos hasta aquí, hermano, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. A Dios le place que usted y yo tengamos vida y que aún estemos en esta tierra. Dios sabe los propósitos que tiene para usted y para mí, pero tenemos que caminar en su voluntad, hacer su voluntad, hermano, cumplir los deseos de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia de Cristo tiene que tomar en cuenta esto, mi amado hermano, tomar muy en cuenta esto y preocuparse y revisar si está viviendo, si está haciendo la voluntad del Señor. Es importante, es de suma importancia y de suma urgencia que la iglesia de Cristo revise, analice y pueda ver en su interior, hermano, si está haciendo la voluntad de Dios. Es de suma importancia. La iglesia que va a ser arrebatada
es la que hace la voluntad del Señor. Así que analicémonos, revisémonos, examinémonos, mis amados hermanos, y miremos cómo estamos caminando, si estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque le voy a decir algo, hay mucho creyente, hay mucho evangélico, mucho cristiano que vive un evangelio a su manera. Vive un evangelio como él quiere, como a él le gusta, un evangelio light. Pero no, hermano, el Señor nos invita que caminemos en ese evangelio vivo, en ese evangelio del reino, haciendo su voluntad, hermano. Y oiga esto es poderoso, hermano, porque hay manifestaciones poderosas. Y si Cristo es el ejemplo a seguir, usted y yo tenemos que preocuparnos y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y por eso, digamos, como dijo el apóstol Pablo, mi amado hermano, él dijo: yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Así que si en los planes de Dios para usted, amado hermano, amada hermana, son de bendición, son de bienestar, un futuro glorioso le espera a usted y me espera a mí, hermano. Muy pronto nos vamos de esta tierra, muy pronto nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Qué glorioso, qué precioso va a ser eso, mi amado hermano. Pero oiga esto, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pregúntele a alguien ahí a su lado: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? Esto es muy importante. Entonces, mire, ¿por qué le digo que es muy importante? Porque ahora resulta que nos toca a nosotros. Él ya nos dejó marcado el camino. Ya estamos viendo lo que Él hizo acá. Él rindió su voluntad al Padre. Ahora nos toca a usted y a mí como siervos del Señor. Mire este siguiente versículo. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 15, Biblia de las Américas. Aquí estamos hablando de los siervos del rey David. David, figura de Cristo, usted lo sabe, hemos aprendido eso. Los siervos del rey, o sea, del rey David, figura de Cristo. Yo quiero que analice esto, pero mire, eran los siervos del rey. Y cuando hablo de siervos, mi amado hermano, no solamente estoy hablando de ministros. Estoy hablando también de la iglesia. Estoy hablando de hombres y mujeres que integran la iglesia de Cristo y que aman al Señor y que por amor le sirven al Señor. Y mire lo que dice aquí: y los siervos del rey le dijeron. Ponga nota a esto: he aquí, tus siervos están listos. Mire qué precioso. Tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro Señor el Rey quiera. Oiga esto, hermano, esa es la disposición que deben de tener los siervos del Señor, las siervas del Señor. Decirle al Señor: Señor, estoy listo, estamos listos para hacer lo que tú digas que hagamos, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Si tú nos dices: Señor, vamos a pasar por el desierto, pues vamos a pasar por el desierto. Si tú nos dices: vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero no vamos a temer, porque tú vas adelante de nosotros, Señor. Tú vas con nosotros, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. No voy a tener miedo, nada me va a robar la paz, porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Pero son siervos que están listos. Están listos, están preparados. ¿Para qué? No solo para irse, sino para hacer todo lo que el Señor quiere que se haga. Caminar en la voluntad del Señor. Hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amar lo que el Señor quiere que amemos. Y aborrecer lo que el Señor quiere que aborrezcamos. Amén, hermanos. Pero mire qué característica la de estos siervos del Rey. Y resulta que usted y yo somos siervos del Señor, servidores del Señor, servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados hermanos. Y entonces revisemos si estamos listos para hacer lo que Él quiere.
o si estamos caminando un evangelio a medias, si estamos viviendo un evangelio acomodado, un evangelio, hermano, donde ni Juana ni Chana, como dicen algunos, un evangelio ahí frío. No, hermano, el Señor quiere que usted y yo nos levantemos, nos despertemos, nos avivemos y que revisemos si estamos caminando en la voluntad del Señor y le podamos decir: Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, estoy listo para hacer lo que tú digas que tenga que hacer. Amén, aleluya. Puede decir amén en este momento. Tremendo, hermano, poderoso. Ahora miremos el siguiente versículo, Mateo 7:21, Biblia de las Américas también. Mire qué tremendo este pasaje, porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Hermano, hay unas bendiciones, hay unas consecuencias poderosas por vivir la voluntad del Señor, por hacer la voluntad del Señor, mi amado hermano. Mire lo que dice Mateo 7:21, Biblia de las Américas. No todo el que me dice Señor, Señor. Oiga, hermano, le están hablando al Señor ahí. Es gente que se dirige al Señor. Pero mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, oiga, la voluntad de mi Padre. Ahí está subrayado en el pasaje, y yo creo que usted lo está viendo ahí también en esta pantalla que tenemos. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano, hay gente que puede estar hablándole al Señor, puede estar haciendo muchas cosas para el Señor, incluso puede estar predicando a través de un púlpito o desde un púlpito. Puede ser un predicador, un ministro, puede ser un anciano, un diácono, puede estar cumpliendo el privilegio que sea dentro del cuerpo de Cristo, pero si no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, hermano, no ha entrado todavía al reino de Dios. Todavía no está dentro del reino de los cielos. Mire qué tremenda esta palabra. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios. Es de suma importancia, mis amados hermanos, porque aquí dice que puede ser gente que puede hasta orar, cantar, adorar, servir, pero si no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, no entra, no puede accesar al reino. Y hemos aprendido, hermano, esos tres niveles, que una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar al reino y otra cosa es heredar el reino. Pero para heredarlo hay que entrar, pero para entrar hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos. ¿Se da cuenta cómo está la situación? No es todo el que grita y dice aleluya. No es para aquel que diga Señor, Señor, sino que primero tenemos que decirle: Señor, yo no quiero ser un metal que solo haga bulla, un címbalo resonante. No, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y de ahí para allá que yo sirva con todo mi amor para ti. Pero sobre todo, Señor, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Quiero caminar en tu voluntad, quiero entrar al reino. Quiero empezar a traer esas costumbres del reino, esas cosas del reino, a vivir las cosas del reino, porque en el reino de Dios hay costumbres divinas, hermano, que las tenemos que vivir nosotros. ¿Me dice amén a esa palabra? Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire qué tremenda la palabra, hermano. Por eso, vuélvale a preguntar si alguien está a su lado: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O solo estamos viviendo un evangelio de apariencia? Un evangelio, hermano, religioso al estilo de los fariseos. No, hermano, no se vale. Estamos ya en tiempos finales. Estamos viendo las cosas que se están dando en el mundo entero. Los escenarios escatológicos nos están marcando que el tiempo se acerca. Muy pronto nos vamos de esta tierra. Maranata, el Señor viene. Prepárate, arréglate, actívate en el nombre poderoso de Jesús.
Jesucristo. Hagamos la voluntad del Señor. Porque si no hacemos la voluntad del Señor, no tenemos acceso a ese reino poderoso. Aleluya. Mire este siguiente versículo. Mateo 12:50. Biblia Las Américas. Porque cualquiera, oiga esto, hermano, siempre refiriéndonos a la voluntad de Dios. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire qué precioso este pasaje, hermano. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Esa es mi hermana. Imagínense esto, hermano. Al principio, antes del sacrificio de la cruz, el Señor es el unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice allá en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, único en su genética, antes del sacrificio de la cruz. Pero después, hermano, podemos ver allá en Romanos que dice que Él fue enviado, hermano, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí entramos usted y yo, hermano. Usted es hermano de Cristo. Si usted ya recibió a Cristo, hermano, usted es un hermano del Señor Jesucristo. Hermana, usted es una hermana del Señor Jesucristo. Y como Él es el Hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. Y como Él es heredero, usted también es coheredero con Jesucristo. Ay, hermano, esto es glorioso, esto es poderoso. Es de decir aleluya, gloria a Dios por las cosas que Dios ha hecho, hermano. Es que el sacrificio de Cristo es poderoso, hermano. Ese nuevo pacto es glorioso porque no éramos nada. Estábamos alejados de los pactos, dice la palabra. Estábamos en el lodo cenagoso, destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de ese sacrificio glorioso, Él dice: a partir de ahora yo te levanto, yo te restauro, yo te perdono, yo te limpio. Yo voy a hacer algo poderoso en tu vida y vas a ser mi hermano y mi hermana. Qué glorioso. Pero oiga esto, es el que hace la voluntad de Dios. Por eso, hermano, vuelvo a la carga. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué clase de evangelio estás viviendo? ¿Ya se te hizo rema la palabra? ¿Ya se te hizo rema la sana doctrina? Yo le doy gracias a Dios, hermano, por la fuente que Dios nos permite en este ministerio. Tenemos una fuente poderosa, gracias a Dios, hermano, por todos esos vasos que Dios ha enviado para darnos su palabra, hermano. Y es de darle gloria a Dios porque tenemos una fuente poderosa de palabra. Pero revisemos si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque le voy a decir algo: hay cristianos que no están haciendo la voluntad de Dios. Hay ministros que no están haciendo la voluntad de Dios. Y Dios en este tiempo final, hermano, vino el zarandeo, vino esta pandemia, han venido procesos difíciles, familias, hermano, en problemas, en dificultades, tantas cosas que están pasando. Pero Dios en su misericordia le está hablando a la iglesia a tiempo para que se despierte, para que se active, se avive, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo está cerca. Pero hay que hacer la voluntad de Dios. Dios mío, el tiempo vuela, hermano. Miremos este otro pasaje, primera de Juan 2:16. Mire los resultados de hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:16, Biblia Las Américas. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Eso se acaba, eso es perecedero, hermano. Eso tiene fin. Pero miren lo que dice la palabra. Pero el que hace la voluntad de Dios, qué poderoso esto. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Oiga eso, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso no es solo para la eternidad, eso es aquí también en la tierra. Ese cristiano, ese hermano, esa hermana que empieza a caminar en la voluntad de Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios, hermano, se va a dar cuenta que ya no lo mueven, hermano. Ya no le dan atol con el dedo, ya no es llevado de un lugar a otro, ya no permanece, ahí va a estar, se va a definir, hermano. Va a ser un cristiano con convicción, convencido, persuadido hacia el Señor, hermano. Ya no lo mueve nadie, llueva, truene, relampaguee. Él sabe cuál es su destino. Él sabe que es peregrino en esta tierra y que su destino es llegar a esa ciudad celestial, porque es ciudadano del reino de los cielos. Y por eso, hermano, permanece. Es estable. Ya no es de doble ánimo, hermano, porque el doble ánimo tiene a muchos hijos de Dios, los tiene amarrados. Pero Dios está hablando a tiempo, hermano, para que te desates, para que seas libre en el nombre de Jesús y ya no estés ahí inestable. No, ya no seas de doble ánimo. Reprendemos todo doble ánimo y empieza a ser estable, empieza a caminar en la voluntad de Dios, y entonces vas a tener una vida espiritual permanente. Llueva, truene, relampaguee, siempre vas a estar ahí. No te vas a alejar de la presencia del Señor. Siempre vas a estar en intimidad con Dios. Aunque así vengan las vacas flacas o las vacas gordas, como sea, siempre vas a estar ahí, mi amado hermano, en la presencia del Señor. Y le vas a decir al Señor, yo sé que el Señor es poderoso para bendecir, pero le vas a decir: Señor, me bendigas o no me bendigas, yo no te voy a dejar. Aquí voy a estar, aquí va a estar mi alabanza, mi adoración. Me des o no me des la respuesta, siempre voy a estar aquí para alabarte y para glorificarte, mi Señor. Porque es un cristiano que está haciendo la voluntad de Dios y entonces permanece. Hay permanencia en ese hijo de Dios, mi amado hermano. Miremos el siguiente versículo, Juan 9:31, Biblia Las Américas. Mire lo que dice. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese es un problema. Aquí lo estaba diciendo aquel que había sido ciego de nacimiento. Y usted sabe que el Señor hizo lodo con saliva, de su saliva y tierra hizo lodo y lo mandó a lavarse a aquel estanque. Y los religiosos le empezaron a preguntar, le empezaron a hacer tantas cosas y querían poner en mal al Señor Jesucristo. Pero miren lo que les contesta el que había sido ciego, pero ya no era ciego. Les dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien, oiga esto, hermano, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Mire, hermano, la bendición por hacer la voluntad de Dios. Dios va a estar atento a la oración de ese hermano, de esa hermana, atento a esa iglesia, a esa congregación, que primero pues el temor de Dios y luego haciendo la voluntad de Dios. Los oídos del Señor van a estar atentos a esa oración, a esa intercesión, a ese clamor, a esa petición. Los oídos del Señor van a estar atentos, hermano, a los que hacen la voluntad de Dios. Por eso aquella promesa que está en Isaías 58 dice: me buscarás y me vas a encontrar, clamarás y yo te voy a decir: heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Mire cómo es Dios de bueno. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Pero Él quiere que hagamos su voluntad. Vuelvo a preguntar: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Ya rendiste tu vida delante del Señor? ¿Ya le dijiste: Señor, quiero empezar a caminar en tu voluntad? Ya no quiero hacer lo que a mí me parezca. Ya no quiero ser un cristiano a mi manera. Quiero ser un cristiano a tu manera, Señor. Caminar en tu camino, caminar en tus sendas, ser un cristiano verdadero, haciendo tu voluntad, Señor. Porque mire, hermano, si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye el Señor. Ahí va a estar atento el Señor.
Cuando tú le clames, cuando tú le digas, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Ahí va a estar el Señor para extender su mano poderosa, su brazo fuerte para ayudarte, para fortalecerte, para dar lo que en su voluntad Él te quiere dar. Amén. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mire los resultados de hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque esta es la voluntad de Dios. Aquí ya nos están diciendo, miren, esto es voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios desea de ustedes. Iglesia amada, esto es lo que Dios quiere de ti. Y miren lo que dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pero esa es una de las cosas que Dios quiere que su iglesia amada haga. Y esto, hermano, tiene que ser grupal como iglesia de Cristo, porque hay una voluntad individual de parte de Dios, porque usted de parte de Dios tiene una voluntad que vino para usted, hermano. Los propósitos que Dios tiene para usted no son los mismos que tiene para mí o para el hermano o para la hermana, pero esta es una voluntad grupal que viene de parte de Dios para la iglesia de Cristo, y es importante que todos nos preocupemos por buscarla. ¿Y qué es esa? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Es la santidad. La palabra dice, sed santos, porque mi Padre que está en los cielos es santo. Y allá en Hebreos dice, hermano, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor, hermano? ¿Usted quiere ver al Señor, hermana? Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que ser santos, hermano. Primero consagrarnos, dedicarnos para el Señor. Y Él viene, hermano, y Él santifica, hermano, a su pueblo, a sus hijos, hermano. Entonces es importante buscar esa voluntad de Dios, que es la santidad. Busquemos esa santidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Dígale al que está a la par ahí, sé santo. Buscad la santidad de Dios. Y mire, hermano, según Hebreos dice, buscad la paz con todos. Y luego la santidad. El orden de los factores sí altera el producto, dice nuestro apóstol. Entonces, buscar la paz. Y eso nos va a dar, hermano, nos va a dar la fuerza para buscar la santidad. Porque si no estamos en paz con nuestros hermanos, tampoco vamos a poder accesar a la santidad. Arreglémonos con nuestros hermanos. Pongámonos, hermano, a cuentas con nuestros hermanos. Busquemos la paz con los que nos rodean. La paz con Dios, hermano. La paz con nosotros mismos. La paz con nuestros hermanos. Y luego usted accesa a la santidad que viene de Dios. Y tenga la seguridad que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Dice amén a esa palabra. Mire este otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. El verso 16 dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo tenemos que estar? Siempre gozosos. Mire qué palabra. Orad sin cesar. O sea, siempre nuestro corazón, hermano, nuestro ser tiene que estar en comunión con el Señor. Usted va en el carro y va hablando con Dios. Usted está en el trabajo y ahí está, gracias Señor, gracias papito. Y en la casa ahí está y busca sus momentos de intimidad con Él. Pero dice, orad sin cesar. Y el verso 18 dice, dad gracias en todo. Yo puse los 3 versículos porque los 3 versículos son uno mismo, se complementan. Y cuando llega usted al versículo 18, empieza con letra minúscula. Eso me da a entender que es el mismo que empieza desde el 16. Y mire qué dice el verso 18. Dad gracias en todo. Hasta por las cosas negativas que nos pasan. Hasta por los procesos, hermano. Es difícil decir eso. Hasta por los procesos hay que decir gracias. Porque tú sabes por qué y para qué, Señor, me metiste en esta prueba, en este proceso. Ahora dame las fuerzas, Señor, para poder salir en el nombre de Jesús. Dad gracias en todo, dice la palabra. Y mire que sigue, porque esta
es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y que seamos agradecidos, hermano. Tener un corazón agradecido todos los días, hermano. El agradecimiento es poderoso porque es lo que nos ayuda a poder entrar por las puertas. Ahí dice la palabra: entrad por sus puertas con acciones de gracias. Hombres y mujeres agradecidos, siempre estamos diciéndole: Señor, gracias, gracias por la vida, la salud, las fuerzas, por las bendiciones, por todo, Señor, te doy gracias. Una iglesia con un corazón agradecido es la que el Señor se va a llevar muy pronto. Amén, hermano. Amén. Mire qué resultados hay por hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude a hacer esa voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero caminar en esa voluntad del Señor y que Dios me ayude a poder lograrlo, hacerlo todos los días, rendirnos todos los días, hermano. Y yo sé que usted también anhela hacer la voluntad del Señor. Ya me quedan unos minutos, pero miremos el siguiente versículo, Romanos 12:2. Biblia Las Américas. Miren lo que dice. Recuerdes, estamos hablando de la voluntad de Dios y ya vimos, hermano, cómo lo hizo el Señor Jesucristo, cómo lo hacen los siervos del Rey, y vimos los resultados y bendiciones que hay por hacer la voluntad del Señor. Pero miren lo que dice Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo. No nos adaptemos al mundo. No, no y no. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué es necesario renovar nuestra mente? Mire cómo vinculamos con la voluntad de Dios. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Otras versiones dicen lo que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oiga lo que le estoy diciendo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero oiga esto, para poder entenderla, para poder verificarla, hermano, necesitamos renovar nuestra mente, cambiar esa manera de pensar, porque cuando hablamos de renovar la mente, hermano, estamos hablando de un arrepentimiento genuino, que es evolutivo, que siempre está en nosotros, hermano, porque siempre conocemos cosas nuevas en la palabra, y cuando oímos esa nueva palabra y nos llega al corazón, decimos: no, eso no lo estoy viviendo, pero hoy me arrepiento, Señor. Y viene aquel arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento, usted sabe que significa el metanoeo, o sea, mente nueva. Una mente nueva, pensamientos diferentes, hermano, a la manera del Señor, ya no a la manera del mundo, hermano, sino en base a los pensamientos divinos que vienen de parte de Dios. ¿Y por qué es necesario renovar la mente? Porque vamos a poder entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, mi amado hermano. Así que dispóngase para que el Señor renueve su mente todos los días, que vengan los pensamientos divinos de Dios. No van a venir los pensamientos divinos de Dios a nosotros si no cambiamos nuestra manera de pensar. Ya quitemos esa manera antigua de pensar. Recuérdese que la palabra dice que fuimos liberados, hermano, de la vana manera de vivir de nuestros padres. Aleluya, hermano. Necesitamos eso en el nombre de Jesús. Mire el siguiente versículo. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Oiga, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. O sea que los pensamientos de Dios son, hermano, diferentes. Son elevados, mi amado hermano, elevados. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. O sea que cuando no podemos hacer que esos pensamientos divinos de Dios vengan a nosotros, no vamos a caminar en el camino del Señor. Porque sus pensamientos son altos, sus caminos son elevados, y para eso necesitamos, hermanos, renovar nuestra manera de pensar, y eso nos va a ayudar a verificar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Aleluya.
Dice amén a esa palabra. Y mire, termino con este versículo. Hechos 3:19. Biblia Las Américas. Por tanto, dice, arrepentíos y convertíos. Esa palabra arrepentíos viene de arrepentimiento. Lo que está diciendo, renueven su mente. Cambien su manera de pensar. Y oiga esto, por tanto, arrepentíos y convertíos. Si cambio mi manera de pensar y me empiezo a dirigir a los pensamientos divinos, a pensar como Dios quiere que piense, a caminar como Dios quiere que camine, entonces viene la conversión, viene el cambio de actitud, mi amado hermano. Ya no vamos a ser los mismos de antes. Nuestras actitudes van a ser diferentes, van a ser actitudes de mansedumbre, de humildad, hermano. Vamos a estar ahí siempre disponibles, sujetos, obedientes a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay cambio de manera de pensar. Llegó un arrepentimiento genuino a nuestra vida y llegó la conversión, el cambio de actitud. Y los primeros que se van a dar cuenta que somos diferentes, hermano, es en la casa. La familia se va a empezar a dar cuenta que cambiamos para la gloria del Señor. Y van a decir, vaya pues, sí está cambiando, ya es diferente. Ya no es el gritón aquel, el maltratón aquel, el que hería con sus palabras. Ya no es el que ofende, no, ha cambiado. Ahora está dando buen testimonio porque llegó un arrepentimiento genuino y está empezando a entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y hay cambio de actitud. Y mire que dice ahí, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Oiga, según el orden de los factores. Dice que no altera el producto, o sí altera el producto. No, mire, arrepentimiento, conversión. Y entonces los pecados van a ser borrados. Como que hay pecados que no han sido borrados. Tal vez ya fueron perdonados, pero no han sido borrados. Y entonces dice, para que vuestros pecados sean borrados. Cambio de mentalidad, cambio de actitud. Empezó a caminar en la voluntad de Dios. A fin, dice, oiga el resultado y la consecuencia de esto. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Oiga esto, a fin de que tiempos de éxitos, dice otra versión, vengan de la presencia del Señor. No va a venir nada poderoso de parte de Dios si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no hay cambio de actitudes. Y entonces empezamos a caminar en la voluntad de Dios, a verificar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, hermano. Nuestros pecados van a ser borrados, aleluya. El Señor ya no se va a acordar más de esos pecados, y tenga la seguridad que van a venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de éxito para ti, para tu casa, para tu familia, para la iglesia que tú ministras, hermano pastor, para tus tuyos. Vienen tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire las consecuencias y los resultados buenos de hacer la voluntad de Dios. Así que yo lo bendigo, hermano, en este momento. Que la palabra quede en su corazón. Hagamos la voluntad del Señor. Caminemos en la voluntad del Señor. Rindamos nuestra voluntad humana delante de Él. Rindámosla, hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero orar por usted en este momento y poder bendecirlo, ya que el Señor nos permite llegar a diferentes lugares, hermano, y que su palabra no regrese vacía. Gracias te damos, Padre, en este momento. Gracias, papito, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias por tu palabra, mi Dios amado. Bendito tu nombre. Ayúdanos, Padre, te lo suplico,
5. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Queremos permanecer para siempre. Queremos estar dentro del reino para optar, Señor, a ser heredero del reino. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a caminar contigo, a ser siervos que estén listos para honrarte a ti, mi Rey precioso. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a tus siervos, bendice a los ministros, Señor. Bendice a tu pueblo. Prepáranos para ti, Señor. Queremos estar preparados. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales, Señor, pero que tu palabra está llegando. La instrucción está llegando para que nos alistemos, nos preparemos y estemos listos, Señor, para el encuentro glorioso, Señor, contigo, Padre precioso. Gracias, Señor. Bendigo a mi apóstol, Señor. Dale salud, dale fuerzas. Bendigo a tus siervos, a tus siervas, a los 5 ministerios, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, y sigamos adelante. Y oiga esto: Maranata, el Señor viene pronto. Bendiciones a todos. En el nombre de Jesús, amén. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.